¿Qué esencia tienes? Bendito el Señor. Ahorita más adelante miraremos la definición de esencia para entrar a la aplicación, pero por ahora quiero que evoquemos por un momento la posición del profeta. Amén. Del profeta Habacuc. Recordemos, amados hermanos, que el profeta Habacuc inicia con un desánimo y una incertidumbre bastante grande por las circunstancias. Inicia como imprecando al Señor por qué razón no actuaba, por qué pasaba esto, por qué pasaba lo otro. Pero ya para este capítulo 3, ya el profeta empieza a cambiar de actitud. Ya Dios lo va tratando, y en la enseñanza pasada hablábamos, o el Señor nos hablaba a través de su palabra, acerca de la importancia de ser avivados, de pedirle al Señor que avive nuestra vida. Amén. Ahí quedamos, y hoy vamos a mirar cómo fue que Dios, en cierta manera, avivó al profeta y quiere ayudarnos a nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Hay algo muy importante, que es lo que va a girar la enseñanza, y es lo que dice ahí: recuerdos de la gloria de Dios. Hermanos, nosotros debemos tener claro, las experiencias no salvan, las experiencias no santifican, pero las experiencias sí edifican. Las experiencias marcan, las experiencias lo acercan a uno de una forma más vívida a lo que es Dios, que no es simplemente una letra, sí, yo creo en Dios, sino que uno sabe que Él es real. Amén, hermanos. Por eso las experiencias con Dios son muy importantes. Amén, hermanos. Entonces, el profeta tenía una serie de interrogantes, muchas preguntas, como esta imagen. Como usted y yo nos podemos hacer muchas preguntas cuando quizás leemos la palabra de Dios, cuando quizás hacemos un análisis de nuestra vida espiritual. Tenemos muchas preguntas, muchas preguntas. Y lo tremendo es que si, en el caso, si somos responsables y conscientes de examinarnos a nosotros en vez de examinar a otra persona, vamos a encontrar que nosotros tenemos muchas flaquezas, muchas debilidades, vamos a encontrar muchos fracasos en nuestra vida. Vamos a encontrar, por ejemplo, en esta época del año, que es muy común que usted haga un balance de lo que hizo el año pasado. Quizás usted tenga el buen hábito de tener escrito lo que usted había planeado para el año pasado, y usted empieza a hablar de dice, me rajé en este, me rajé en este, me rajé en este, me rajé en este, estoy rajado. Amén. Entonces eso puede generar una impotencia en nosotros al ver que no fuimos capaces, y empieza a aparecer cada vez ese signo de interrogación allá en nuestro corazón. ¿Y ahora qué? No. Y si nos quedamos ahí como él, pues va a llegar el amigo que no es amigo del hombre, el mal amigo, Satanás, que el Señor lo reprende y lo va a engañar. Amén. Como le pasó al profeta. Eso lo estudiamos en los primeros capítulos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hubo en el profeta? ¿Y qué nos enseña Dios a través de su palabra? Que un corazón fortalecido por la palabra de Dios expresa las glorias ¿de quién? De Dios, ante circunstancias adversas. Amén, hermanos. Esa es la clave. Que nuestro corazón no se deje de alimentar de la palabra de Dios. Amén, hermanos. La Biblia dice que todo lo que está escrito es inspirado por Dios. Hoy en día hay mucha gente que no mira la palabra como la palabra de Dios, sino como de pronto un libro más. Pero no, la Biblia no es un libro más, es el libro de Dios. Es la palabra de Dios, y nosotros debemos tenerla claramente ahí, en ese concepto. Gloria al Señor. Hay tres referencias. Vamos a leer, por ejemplo, Salmo 71. Vamos a leerlo. Gloria al nombre del Señor.
porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Si la palabra de Dios, como recomienda el apóstol Pablo, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Si nosotros hacemos caso a los consejos de Dios, pues vamos a ser bendecidos. Dice desde el versículo 13: sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. O sea, ¿cuál es la condición del salmista en este caso? Una situación difícil. Pero él, ¿cuál es la actitud que toma? Yo voy a esperar. ¿Pero cómo espera? ¿Renegando? ¿Maldiciendo? ¿Lagrimeando? ¿O alabando al Señor? Es que es muy diferente yo esperar un tiempo de la respuesta de Dios y alabando lo que ven, pero ¿cuándo me va a responder? Y eso que yo soy fiel, y eso que yo estoy aquí, y eso que no, así, hermano, no, Gloria al Señor. no dura mucho. Ahora, mira lo que sigue diciendo la palabra, versículo 15: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Publicar, ¿qué es? Hablar, decir. ¿Cuánto? Todo el día. O sea, de afuera que había amenazas, problemas, pero de adentro de él que había una palabra. Y por esa palabra alababa a Dios, alababa a Dios. Dice, tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Pero mira lo que dice el 16: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola, oh Dios. Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. O sea, ¿cómo es posible que en este caso desde joven empezó a hablar, a testificar de Cristo, llegó a viejo y todavía testificaba del poder de Dios, del poder de Dios? Por eso, porque hablaba de qué? De las maravillas de Dios. Gloria a mi Rey. ¿Y por qué hablaba de las maravillas de Dios? Por una regla, un principio espiritual muy sencillo que el Señor nos enseñó. De la abundancia del corazón. Si en nuestro corazón no está la palabra del Señor, no vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar del Q, vamos a hablar del ideal, vamos a hablar del truth, vamos a hablar de cualquier otro. Y con él, y ahora. Amén, hermanos. Miremos el otro. Más adelantico, Salmo 77. El versículo 8 dice: Mire que la situación en la que se encuentra el salmista no es fácil. Mire estas preguntas que le hace a Dios. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Por qué el salmista expresa eso? Porque él humanamente no percibía la bendición de Dios, sino problemas. Repito, amenazas, improperios, menosprecios, vergüenzas, todo en contra. Y él que era un hombre de Dios, él decía: pero Señor, yo sé que nosotros le fallamos, pero ¿y tu misericordia? ¿Y tu bondad? ¿Dónde está? ¿Sí? Pero mire ahora cómo cambia. Dije, enfermedad mía es esta. ¿Cuál es la enfermedad de nosotros? Eso está recordando lo que no sirve y estarle reclamando a Dios lo que no nos hemos ganado ni lo merecemos. Esa es una enfermedad de nosotros. Pero ahí viene la cura, dice: traeré pues, si se da cuenta, traeré pues, o sea, ante estas circunstancias que no me traen ninguna mejoría, voy más bien a hacer lo que debo hacer. ¿Qué es? Traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es que, hermano, usted y yo podemos estar lo más desanimados, pero si le permite, así ciernamente empezamos a recordar un culto glorioso, el desánimo no se esconde de que el fuego de Dios llegó y lo consumió. Pero acordémonos de decir: Dios, estoy como Pedro Remana, Dios mío, y piensan todos los fracasos, pues se va desgajando hasta que quede devuelto nada. Pero miren que él dice: ante tales circunstancias que pareciera que Dios se olvidó de mí, que yo no veo ninguna respuesta, dice: traeré pues a la memoria
los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Si se acuerda el cambio, ya cambió el tono. Ya empezó a hablarle a Dios con confianza. Ya dejó de estarle preguntando, Señor, pero ¿hasta cuándo y por qué? Sino empezó a decirle, Señor, yo voy a meditar lo que usted hace, porque usted es un Dios grande. Mire, dice el 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Vea en tan poquito tiempo cómo cambió este lastimero en un evangelizador. Oh Dios, santo es tu camino. Vea, tremendo evangelizador, ya está diciendo que el camino de Dios no es un camino de mundanalidad, sino de santidad. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta lo que cambia una vida cuando adentro se acuerda que tiene la fuente que es la palabra de Dios? Ahí dice, vea, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, mejor dicho. Y ahí sigue hablando, o sea, ese desánimo se le acabó y nadie le ministró, simplemente se acordó lo que tenía. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, hermanos, por eso el tema, una pregunta: ¿qué esencia tienes? Gloria al Señor. Ahora sí, quiero presentarle una definición de qué es esencia. Gloria a Dios. Esencia es las características o un conjunto de características permanentes, escuche bien esta cualidad, permanentes, que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Si en nuestro corazón tenemos la esencia de Dios, no importa qué estemos atravesando, no importa cuán grande sea el ataque del enemigo, no importa nada. ¿Por qué? Porque es que Dios está en mí. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está entre los que me ayudan, ¿qué importa los que estén en contra? Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Ahora, gloria a Dios. Vamos a ir, ahora sí entrando en lo que expresa Habacuc. Gloria a Dios. Y Habacuc presenta dos glorias muy claras en las que él hace una reminiscencia, y él por eso termina este libro en una alabanza formidable. Ese que empezó quejándose y aún juzgando a Dios, termina calladito la boca y alabando al Señor. Amén. Alabando el nombre del Señor. Entonces, la primera gloria que él presenta es la gloria de la promulgación de la ley. Si nosotros leemos ahí, dice desde el versículo 3, dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Y dice el 7: he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo, hermano? Tremendo. Alabado el nombre del Señor. Si nosotros meditamos en esto que está ahí, que dice que su gloria cubrió los cielos, o sea, el término cubrir habla de llenar, cubrió los cielos. Yo le invito por favor que vayamos un momentico a ese pasaje de Éxodo capítulo 19, alabado el nombre del Señor, y miremos lo que pasó allí
en el monte Sinaí. Éxodo 19. Dice el versículo 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Si usted compara la similitud, ¿qué dijo Habacuc? Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido en él, sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Por eso la Biblia dice: delante de la presencia del Señor tiembla la tierra. Dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Ahí habla de mortandad, porque en el versículo 21 dice: Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Dios, porque caerá multitud. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Alabado el Señor, aleluya. El Señor dijo: si aún una bestia se mete el límite, es traspasada con varón. Porque Dios es un Dios serio, Dios de oro. Amén. Hermano, qué maravillosa esta presencia. Dice ahí la palabra que el monte se estremecía. Y usted se puede imaginar eso, hermano, una experiencia tan única, que la gente escuchaba la voz de Dios. Y Deuteronomio registra que el pueblo le dijo: no hable más Dios con nosotros, porque nos vamos a morir solamente escuchando. Nos vamos a morir. Habla tú con él y díganos usted lo que Dios mandó decir, que le creemos que usted es el siervo de él. Y no tenemos que ponerle más duda, porque es que ellos vieron que Moisés subió al monte, y ellos simplemente con la voz se querían morir. Entonces ellos dijeron: no, este es el siervo de él. No vamos a ponerle la más mínima duda. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque es que la gloria de Dios, hermano, tiene algo muy especial. Miren, volvamos un momentico ahí abajo. El 5: delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. La gloria de Dios, que se manifestó en este caso como fue la promulgación de la ley, cumple una doble función. La ley, ¿para qué fue dada? Dice la Biblia: para castigar al malo y defender al inocente. Por eso dice Romano: si tú quieres alabanza de la autoridad, pues haz lo bueno, pero si tú haces lo malo, no es vano llevar la espada, y serás castigado. Amén. Y la gloria de Dios, si vamos un momento al Salmo 104, ¿puede usted bendecir al Señor? Salmo 104. Poderoso es el Dios. Bendito Dios. Dice del versículo 1 en adelante: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Él se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros.
Bendito el Señor. O sea, la gloria es como, dice ahí la palabra, como una vestidura, como una cobertura. Entonces, la gloria de Dios para su pueblo es una cobertura de protección. Por eso es que usted y a mí, la Biblia dice que ni un cabello perece sin el permiso de Dios. Por eso es que usted y yo debemos tener claro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y el término prevalecer no es que ellas se nos quieran meter a la casa. No, es que ellos sienten que por donde pasa un hijo de Dios, pasa la gloria de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando hay un cuarto oscuro y alguien prende la luz? Los babichichos quedan mirando así o salen espitados con eso. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. O sea, ¿sí me voy a entender? No es la iglesia la que está, ay diablo, no te me metas, ay no, déjeme quieto, ay bueno. No. El Señor reprenda al diablo. En nosotros no está un derrotado, en nosotros no está un vencido, en nosotros está el victorioso, el invencible, el Dios todopoderoso, el que venció a Satanás al mundo y quiere vencer todos los días la carne. Amén, hermano. Por eso Cristo le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán, es decir, no soportarán. Como el Evangelio es tan real. A veces que nosotros nos damos cuenta de lo que Dios hace, cómo su gloria se pasea. Por ejemplo, esas experiencias, esos sueños que Dios le muestra a alguien que después dice, pero yo todo el mundo, ay, con esa cara de pálida, que yo no veo que Dios está haciendo nada. Ojo, porque eso es lo que el enemigo quiere que creamos, que no está pasando nada. Pero simplemente hagamos un balance, cómo estaba el país. Hablemos de Colombia hace 40 años, 50 años. Igual o peor, o mejor. ¿Cómo está ahorita? En cuanto a las influencias y posesiones satánicas, que los que nos acordamos, que vivían contando a nuestro abuelo, ahí salía el diablo. Ahí, el diablo le paseaba por los montes y ciudades asustando a Raimundo y todo el mundo. Ahorita lo hace igual. No. ¿Por qué? Porque la iglesia está por montes y collados predicando el evangelio. Y el Señor y potestad y serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén, hermano. ¿Quién es el que hace eso? La iglesia. Son los únicos que tenemos la autoridad de echar fuera demonios. Pero ¿por qué los demonios van? Porque aquí llegué yo, vengo a tu día y ayuno. El diablo no ríe en la cara y dice eso. Siga siendo así, que usted es amigo mío, no me igual de orgulloso. No, es la gloria de Dios. La Biblia dice que Él puso muro de fuego en alrededor nuestro y la gloria en medio. Bendito su nombre. Amén, hermano. O sea, ustedes vienen por ahí, ay, un santico, un cristiquitico. No, Señor. No, Señor. Hemos leído, dice que se visten de gloria y de magnificencia. Entonces, para nosotros es una protección. Lo que pasa es que a veces nosotros somos, como muchos de nosotros como hijos, desagradecidos. Amén. Nuestros padres nos protegen, nos cuidan, nos corrigen, nos exhortan, nos quieren, y nos dicen pero nos están protegiendo. Amén, hermano. Pero a los que se vienen contra el pueblo de Dios, dice, delante de él va mortandad y carbones encendidos. Claro, como donde quiera hay hojarasca y tinieblas, pues hermanos, se van fluyendo esos carbones, abriéndonos brecha, abriéndonos el camino, corriendo todas las alimañas. Porque ese es nuestro Dios, alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo fue que se manifestó eso? O sea, ¿por qué razón hubo todo ese espectáculo divino de expresión, de manifestación de la gloria de Dios? Porque Dios quería que el pueblo oyera y guardara ¿qué? La ley, la palabra de Dios.
Sí, gloria a Dios. La palabra de Dios. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Gloria a Dios. La palabra de Dios juega un papel muy importante. Mire, si miramos un momentico en el capítulo 24, el tiempo pasa volando, pero no importa. Alabado Dios. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Bendito es su nombre. Éxodo 24. Poderoso es el Señor. Sí, amén. Con que usted salga de aquí diciendo, oiga, yo que pensé que tenía un Dios chiquito, como cuando andaba con ese poco de camándula, ese poco de... No, con que usted salga diciendo, yo tengo un Dios grande. Quedo conforme de servirle a mi Señor entregando este mensaje esta noche. Gloria al nombre del Señor. Mire, Éxodo 24:9 dice: subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. No es que vieron la figura como tal, porque usted sabe que Dios nadie puede verlo y quedar vivo. Ahí cuando está hablando es que vieron su gloria. Y mire que como la palabra es tan clara, ella no da espacio para una mala interpretación. Dice, había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Amén. O sea, ¿qué fue lo que vieron? Una cosa impresionante, indescriptible, que ellos vieron ese Dios. Y el entorno era supremamente hermoso. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra, la ley, los mandamientos que he escrito para enseñarles. Dice el versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un ¿qué? Fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Hermano, ¿usted se imagina cómo quedaron esos Nadab y Abiú y todos cuando Dios le dijo a Moisés suba? Y cuando ven a Moisés entrando y se le mete esa candela. Amén. Y ahí no puede haber ningún incrédulo. Porque si no, lo mata al Señor. O sea, estaba abismado. ¡Wow! Dios. Porque ellos estaban acostumbrados a esos dioses egipcios, esos dioses cananeos, que el fuego que ellos presentaban era para destruir personas. Y se mete ese Moisés, el caudillo que levantó en medio de esa gloria ya, que dice que era como una apariencia de fuego. Amén, hermano. ¿Y qué va a recibir? La ley, la palabra de Dios. ¿Cuánto podemos bendecir? Por eso la palabra de Dios, hermano, no hay que menospreciarla. Amén. Pero vamos a mirar el otro aspecto que evoca el profeta, y es la gloria de la conquista de la tierra de Canaán. Aunque aquí hay una referencia a Dios doble, ¿no? Porque fueron circunstancias similares, pero al hablar de ríos, pues, y lo que continúa, pues se enfoca un poquito más en la conquista de la tierra de Canaán. Dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Escuche, palabra segura. Lo que Dios dice, délo por hecho. No preguntemos cómo, de dónde, a qué horas, cuándo, con quién. No, eso no nos interesa a nosotros. Usted y yo creamos que lo que Dios dice es verdad. Dios se encarga del resto. Dice, hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor brillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la cabeza del impío, descubriendo el cimiento hasta la
roca, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que con tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. ¿Quién hace eso? Dios. Por eso Cristo, como el Verbo encarnado, caminó sobre las aguas encrespadas. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Amados hermanos, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán, la tierra del pereceo, del cananeo, de todos esos feos. Se la prometió. Pero el Señor le dijo, pero todavía no es tiempo. Te toca que un poquito sea paciente. Son 400 años que tiene que esperar. Y él no dijo, ay no, Señor, pero ¿qué tal? Usted me prometió algo que no voy a ver. Le digo, amén. Gloria al Señor. Porque le dijo, será para ti, para tu descendencia. Pasaron los años. ¿Dios cumplió? Sí, cumplió. Cumplió. ¿Cuál era lo único que Dios le pedía al pueblo? Óiganme y síganme, y ya. Si yo les digo párense, párense. Si les digo vayan, vayan. Si les digo hagan eso, y ya. Y ellos eran un pueblo esclavo. Ellos no estaban entrenados para luchar, para comer, eran esclavos. Ellos lo que sabían era estar marchando en el puesto, a pisar barro. Eso es lo único que sabían ellos. Pero como Dios no necesita tener expertos para hacer cosas grandes, Él simplemente necesita gente dispuesta y ya. Amén. Porque el Señor les dijo, la Biblia dice que el pueblo de Israel salió de Egipto armado. O sea que yo me imagino cuando el Señor estaba matando todos esos primogénitos, del primogénito de la vaca, del perro, de la yegua, del caballo, de todo, muriéndose el primogénito de cada casa, y llora, y cuando muere el primogénito de Faraón, y esa lamentación, y Dios les dijo, cuando eso pase, a la mujer les digo, hagan el morir, pídanle a todo ese poco de colgantejos que tienen las egipcias, pídanles. Claro, me imagino ellos, como estaban en Egipto, ya estaban pensando en colocarse todo el poco de atavirus. Amén. Pero Dios lo iba a hacer era para sacarle el corazón a Egipto y sus atavirus. Por eso luego les dice, traigan mi ofrenda. ¿Y de dónde? Ay, ¿cómo que de dónde? ¿Cómo que de dónde? Todo lo que le quitaron a la egipcia y usted lo traen cargando. Quítese eso. Que mi pueblo no necesita eso. Si necesitaran colganteos, lo hubiera hecho. Si necesitara que aquí fuera un color el ojo y de aquí otro, yo lo hubiera pintado. Aleluya. Si necesitaran una ligera, entonces le hubieran colocado los cajos de carne colgando. Pero como no, entonces, quítese eso y tráiganlo. Y ahí fue que sacaron el oro, sacaron el oro, sacaron todo eso. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuándo podemos bendecir al Señor? ¿Y usted qué cree que cómo estaban esos soldados por ahí lamentando? Pues los hombres israelitas, présteme ese machete que usted está llorando y de pronto mata a alguno. Y le fueron quitando las armas. Porque la Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, salió armado y no sabían manejarlo, pero salieron armados. Bendito Dios, aleluya. Amén, hermano. Salieron armados. Por eso es que aunque estaban armados, cuando el Señor le dice, háganme por favor, cámbiense de dirección, volteen el GPS y váyanse por este lado y me los encierra ya. Y cuando están encerrados, si estaban armados y era un pueblo tan grande, ¿por qué ellos no hubo, vamos a pelear? Sino ellos, ay, vienen por nosotros, ay, aquí nos van a matar. Ellos no tenían mentalidad de guerreros, aunque tuvieran armas, no tenían mentalidad de guerreros. Si acaso estarían jugando en las espaditas, pero no. Pero el varón de guerra sí va adelante, que es Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Y mire que lo que hizo Dios, hermano. ¿Usted cree que, dígame, qué ejército es capaz de entrarle a una ciudad y todos salen al estilo Rambo, terminan eso y se hacen así el copete y ni rasguño? El único que pasó eso fue con el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. No, ni uno se moría. Todos felices. O hay con sangre pero ajena. Hermano, y ellos habían pensado que eran grandes guerreros, que va era el Señor. Y dice la palabra que iba el Señor, destrozaba, hollaba, traspasaba, hermano. Es más, Dios le dijo ya, a través de Moisés, dijo, no se preocupen, yo le voy a mandar avispas para que los piquen. Y usted dirá, ay, qué
Jehová. Ay, hermanito, hermanita, que estén por ahí atrincherados y Dios le manda las avispas y empiezan a picárselos, salen a correr porque salen. Y hermano, usted sabe que cuando están así muy pendientes que el enemigo, de pronto algunos por matar una abeja o una avispa les mete un machetazo, se formó y nos cayeron. Y cuántas veces ellos no tuvieron nada que hacer, simplemente entrar y recoger el botín, porque de pelea sí sabe Dios. Alabado el nombre del Señor, vamos, alabamos al Señor. Miremos esos pasajes, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque este Habacuc se acordó que la palabra de Dios es el testimonio de un Dios todopoderoso. Y cuando él se acordó, cambió todo. Dice Josué 3:7, perdón. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén, gloria a Dios. Ay Dios, como es de bueno mi Señor. Él siempre nos va a defender, hermano. Siempre. Dice el 10: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al pereceo, al gregeseo, al amorreo y al jebuseo. Se los nombró. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. O sea, no tuvieron ni siquiera que hacer poner manos al agua. En el nombre de Jehová, agua detente. Nada, hermano. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace ya. Usted se puede haber venido enfermo, que usted lo cree. Mientras está la palabra, ahí el Señor te toca y usted sana. O usted está preocupado, ahí Dios, en medio de la palabra, hermano, Dios te da la respuesta. Si está atento. Porque si usted se va a ganar del problema, el problema le roba la palabra y sale peor. Ay, no, ya haré más cansado del culto. Claro, no le dio lugar a la palabra. Amén. Pero la palabra tiene un poder sobrenatural y, Dios mío, indescriptible. ¿Por qué razón? O sea, a los que estaban viendo eso, porque siempre hay gente mirando. ¿Y quién no iba a salir a mirar semejante manada de gente que venían? Y todos diciendo: ay, Dios mío, ahí vienen. ¿Quiénes? Ay, los que mataron a Seón, a Og, y vienen por nosotros, asustados. Pero vamos a ver qué van a hacer con el río, vamos a ver qué van a hacer, ahí nos tranca. Y cuando ven que vienen unos 4, cada uno por un lado con una cajita, ¿qué irán a hacer? En este tiempo dirían: ¿será que tienen zapatos de carro anfibio o qué? Pero lo terrible es que los 2 primeros apenas tocaron la orilla, o sea, se mojaron. Ahí dice la Biblia que tan pronto las plantas, o sea, no les iba a mojar el pie, simplemente tocaran el agua sentía que esos eran los sacerdotes del Dios Altísimo y que estaban cargando el arca del pacto, y que Dios le dijo a Moisés: en ese arca me revelaré a ti. O sea, que iba a representar la gloria de Dios. Cuando los sacerdotes tocaron el agua sintió un cimbronazo y salió de matar, hermano, porque ahí lo dice ya. Hermano, usted no crea, eso fue algo espectacular, porque es que ponen el pie, ¡guau!, se van para atrás, y dice la Biblia, y se quedan atrás las aguas como en un montón. Si las aguas vienen a hablar: corra, que estamos apretando, no miren con el agua arriba. Ahí está el Dios de Israel. Usted diga que yo estoy imaginándome, pasándome, pero el salmista dice: ¿qué te vieron? ¿Qué viste, oh Jordán? ¿Qué viste? ¿Qué viste, Matanás? ¿Qué viste? Aleluya. Hermanos, si la naturaleza tiembla ante nuestro Dios, si los demonios tiemblan ante nuestro Dios, ¿por qué nosotros a veces la gloria de Dios está fluyendo y no? Por eso, a mí no me toca.
Nosotros un pedazo de barro que vino a buscarnos a nosotros y a veces nosotros todos indiferentes. Si le gusta así bien y no tan bien, papá, espera. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque es que, hermano, yo veo esto, Dios mío. Si las aguas de un río se asustaron y cogieron para las. Porque a veces nosotros tenemos un poco la palabra de Dios, la presencia de Dios, el altar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Hermano, usted se imagina a esa gente cuando vieron que no solamente las aguas corrieron para allá, las otras, vámonos de aquí. Los pescaditos que quedaron por ahí, que murieron. Porque no solamente eso, hermano. Lea la Biblia, porque ahí dice la palabra que pasaron en seco. Ahí venían con carretas, venían mujeres embarazadas, venían vacas recién paridas. Y hermano, ¿usted se imagina cómo es el fondo de un río como el Jordán? Y Dios hizo lo mismo que en el mar. Él pasó primero y secó eso para que pasara en seco, dice la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Y todos los cananeos que estaban al otro lado, porque repito, siempre hay ellos que están mirando. No, corra el que pueda, porque ni el Jordán nos detiene. Vámonos de aquí. Yo lo he visto, hermanos. Y usted dice, ay, no nos tiran la puerta. Ay, hermano, en vez de que uno llegue para evangelizar, a la gente le da susto y que cierra hasta las puertas. Uy, vienen a hablar, Dios mío. Eso lo dicen por la ignorancia, pero adentro saben que es que viene el pueblo del Dios Todopoderoso y son hasta capaces de que me predican hasta me convencen. Mejor les cierro la puerta. Amén. Y usted, ay, no, yo evangelizar, me dieron la puerta. Nada, es el susto que le dan. Alabanza a Dios. Padre, en nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo, hermano. Dios es grande y poderoso. Aleluya. Y miren, miremos la otra referencia. Josué capítulo 10. Usted puede bendecir al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Josué 10, versículo 9 dice: Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Miren, cuando Dios empieza a dar victorias, el pueblo de Dios empieza a fortalecerse y a agarrar ánimo. Amén. Por eso yo creo, hermano, que si usted y yo somos conscientes, por lo menos yo sí estoy claro, hermano, yo no sé ni cómo estoy aquí, humanamente, solo sé que Dios me ha traído. No me pregunte más nada porque no sé más nada. Amén, no sé nada. ¿Que quién me enseñó a predicar? Dios. Yo no sé, a mí no me digan nada, que Él toda la gloria es de Él. Igual usted. Amén. Hermano, toda una noche un ejército haciéndole. Toda la noche. Y cuando llegaron, dice el otro día, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los hirió por el camino que sube a Bederón y los hirió hasta Seca y Maceda. O sea, ¿cómo es el pueblo de Dios? Arrasando, hermano, como una luz. Pero miren lo que dice: mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bederón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Usted se imagina ese espectáculo. O sea, de pronto usted ha pasado por acá, por este pasaje, pero imagínese, por este lado el pueblo de Israel tiene espada y los otros se le iban a volar por otro lado. Y Dios le dijo a los ángeles: ¿quién quiere jugar al tiro al blanco? Yo, Señor. Ah, bueno, a ver, agarren y bóteles. Imagínense, hermano, desde el cielo, porque ahí la Biblia lo dice, ¿sí? Y si la Biblia lo dice, así es. La Biblia dice que más fueron los que se murieron por las pedradas que venían del cielo. Y eran pedradas de granizo. A ver, ¿quién quiere jugar allá con la nube? Y aviente para abajo, que cuando llegue abajo son piedras. ¡Wow! Hermano, un pedradón de hielo. Y ahí me dice que eran bolitas, hermano, una bolita así de hielo
Hermano, rompe el techo de todo. Ahora imagínense que la Biblia dice que eran grandes piedras. Amén, hermano. Ahí es donde el diablo se pone a ver, no, eso es trampa, no, tacho, así no juego. Perdió. Yo le dije a mi pueblo que le iba a dar esta tierra y se la doy. ¿Se va por la buena o se va por la mala? Gloria a Dios. Amén, hermano. Cuando Dios le quiere entregar algo a usted, aunque el diablo le ponga bravo, si Dios dijo que se le iba a dar, haga la mano. Porque de cierto lo vamos a recibir. Si Dios dijo no, Dios dijo, y hoy se lo recuerdo, que nos iba a dar casa a los que no tenían. Carros. Yo sí recibo la fe. Yo sí la recibo. En el nombre del Señor. Dios lo dijo. ¿Usted cree que Dios estaba preguntándole a las naciones a ver si puede arreglar esto? No, hermano, Dios es el dueño de todo. Y Él nos salvó para una gran empresa llevar este glorioso evangelio por muchos lugares. Y para ir, hermano, se necesita dinero. Los que vamos allá a la vereda sabemos que toca ¿qué? Echarle gasolina y llevar pan. ¿Cierto? No es que sea una obligación, pero es que cada vez cuando llegamos allá, bueno. Amén. Y Dios siempre provee que para el pan, que para el café. ¿Sí o no? Y eso es plata. Y todos los sábados. Y para los niños pipas. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios provee y nos va a dar más. Porque su obra se va a seguir extendiendo. Amén, hermano. Entonces yo creo que Dios nos va a bendecir. Sí, es que, como lo dije, no es que si Dios dijo, es que ya Dios lo dijo. Estamos esperando. Yo no sé si usted estará esperando. Porque yo estoy contento que ya empezó con la más cerquita aquí el templo. Yo estoy muy gozoso con lo que diviso allá en la casa de la familia García Rincón. Como el Señor ya pegó el primer le arregló la casa. Y si quiere más, le arregla más, le construye el segundo piso y le pone un carro ahí enfrente. Si lo quiere. Amén, aleluya. Porque ahorita leemos en el devocional. Buscad de los que quieren. Amén, hermano. Permítame avanzar un poquito porque si no, Dios mío. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Hermano, usted puede imaginarse lo que es. Yo no creo que haya habido una oración más poderosa que esta en cuanto a lo que tiene que ver a intervenir en la naturaleza. Porque para los científicos el universo está en una continua expansión. ¿Amén? O sea, el universo es como usted destapar un reloj de esos antiguos que eran de puros engranajes, o una transmisión de un carro, cualquier cosa que está a base de engranaje. Si usted mueve uno, se mueve todo. Amén, gloria a Dios. Amén. Por eso es que siempre está. Por eso es que los astrónomos saben en qué día, a qué hora, en qué minuto y segundo pasa, por ejemplo, un cometa o un asteroide. ¿Por qué? Porque el universo es o sea, gira ordenadamente. Amén. El movimiento de traslación, el movimiento de rotación, eso implica el movimiento del sistema solar, eso implica a la Vía Láctea, y eso y se va alargando así por todo el universo. Y resulta que Dios le dice al sol en respuesta, porque Josué dice: Sol detente, y me imagino que el sol dijo a Dios: ¿me paro? Claro que pare, si no quiero ir dando la orden. Amén. Ahora, usted ha visto de pronto un carro, usted le ha tocado los que tienen vehículos, moto, así sea una cicla. Para de nace así destacado porque le salió un perro o un gato. Pues así le tocó al sol. Para el y quedarse quieto. Amén, gloria al Señor. Por casi un día, y la luna, yo no echaba con nada. Quédese ahí. Eso fue lo que hizo Dios por la oración de este hombre. Amén, gloria a Dios. Ahora, de pronto, si alguno dice: eso señor, ¿y para qué hora Dios no responde?
¿Acaso nosotros tenemos un problema más grande que decirle al sol que se quede quieto hasta que nosotros acabamos con algo? Si Dios respondió esa oración, hermano. Las oraciones de nosotros dan risa. Ante esta oración dan risa. O sea que leyendo esta oración y la respuesta de Dios a esta oración, ¿usted qué cree esta noche? ¿La oración suya tiene respuesta? La mía sí. Eso, así es, de una. Porque si usted tiene esencia, la tiene. Si no, no la tiene. Si usted le cree a Dios, le cree. Y si no, voy a ver, mire, a ver. Digamos que me para que no me mire. No, eso no sirve para nada. Si la tiene, la tiene. Y si no la tiene, no la tiene. Amén, hermano. Podemos bendecir al Señor. A su nombre sea la gloria. Bueno, para ir concluyendo, hermanos. La pregunta no es: ¿cuál es nuestra esencia? Porque Habacuc se acordó de la palabra y mire cómo cambió. Recordando las obras maravillosas que hizo Dios. Si Dios está en nuestro corazón, ¿qué debe aflorar ante la provocación, ante la insinuación del enemigo, ante la amenaza del enemigo? ¿Qué va a aparecer? La palabra. Isaías dice que Dios hace su extraña obra, su extraña operación ante la provocación. Jeremías dice que ante la murmuración y el deseo de nuestra destrucción, Jehová está conmigo, porque él dice personalmente, usted lo tiene que decir personalmente: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Como ante la provocación, ante la amenaza, ante la burla, ante el escarnio, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pero le quiero leer esta. Y usted también lea, hermano, porque si usted escucha y lee y repite, se le queda más grabado. Vamos a leer esa sola por cuestión del tiempo, hermano. Es que Cristo está que se viene a las nubes a tocar esa trompeta para llevarnos con él. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amén. Gloria al Señor. Este daño habla de que ¿quién podrá dañar su vida espiritual, su comunión con Dios? ¿Por qué? Porque luego aclara, dice: mas también si alguna cosa padecéis, a eso ya es de padecimiento del cuerpo. Dice: por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Si Dios determina que tenemos que sufrir, nadie puede escapar eso. Sí, amén. Que si Dios determina que tenemos que afrontar un momento difícil de padecimiento, lo que es que pedirle a Dios fuerza, misericordia y amén. Aleluya. Sí, amén. No perder el tiempo ayunando: Señor, quítame esto, porque no lo va a quitar. No lo va a quitar. Amén. Y si Dios lo permite es porque Él sabe que somos capaces. Y si Dios lo permite es porque Él sabe que si no pasamos por el fuego, esa escoria no se nos cae. Esa culebra no se aleja. Esa limaña no se va. Pero nosotros vamos a salir como el oro. Termino mostrándoles una imagen que nos refleja la importancia de la esencia de la palabra. ¿Quién es él? Esteban, el primer mártir de la iglesia. La Biblia dice que Dios era un diácono, él era uno que ayudaba a repartir pasteles. Por eso es que nada en la obra que yo quiero servir a Dios, pero el único vacante que hay es que en la cocina yo quiero administrar, yo quiero estupar gente. No, eso también es parte del servicio a Dios. ¿Dónde fue que buscó
Los servidores, ¿cómo lo buscó? Dice la Biblia, hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y de sabiduría. Entre eso estaba Esteban. Esteban terminaba de servir a la mesa ya de mesero en la obra, y después que salía, como tenía esencia, salía a predicar esa esencia. Y estaban los alejandrinos a perturbarle, y dice que nadie podía resistir la sabiduría de él. Se endemoniaron tanto que llamaron a la policía religiosa del Sanedrín y lo llevaron. Usted ya sabe la historia. Lo llevaron y por mentiras lo fueron allá a lapidar. Pero cuando lo estaban así, él dijo: yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Mientras los otros están endemoniados viendo todo oscuro, él veía todo claro. Amén, hermano. Él hasta el último momento defendió lo que había recibido. La esencia de Dios, la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿si ha recibido usted esa esencia? ¿O será que es que el Señor a algunos le da de la mejor fruto del olivo como estaba al iniciar, y al otro le da de menor? No, Dios no es así. Dios nos da a todos de la misma. Por eso Dios espera que todos demos el mismo fruto. Gloria a Dios. Dios espera que no seamos igualitos, pero el fruto sí debe ser similar, de calidad, porque es la esencia del Dios viviente en nosotros. Yo le invito a que se ponga de pie, amado hermano, en esta noche, y hagamos una oración por nosotros, hermano. ¿Cómo está la esencia de nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón?